Bueno, bienvenidos a esta segunda sesión del arranque de Guadalajara el Negro 2020 online, en sesión vespertina este 5 de junio, que deberíamos estar presentes con todos vosotros en ese teatro moderno, pero que no nos ha quedado más remedio que mirar hacia las nuevas tecnologías. Os traemos un true crimen que ha marcado la agenda negra de nuestra provincia en los últimos años, ese horrendo crimen en Pioz, y tenemos con nosotros a Beatriz Osa, que ha narrado todos estos hechos y la posterior detención de Patrick Nogueira y todo lo que ha sucedido en torno a su juicio en un libro imprescindible que no deberían dejar de leer, que se llama Olor a muerte en Pioz. Pero antes de presentaros a Beatriz, os dejo con Rebeca Gutiérrez, que guiará esta conversación, que es la conductora de Hoy por Hoy Guadalajara. Así que gracias a las dos y buenas tardes y adelante, todo vuestro. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias a los dos, a ti Beatriz Gómez, por haberme invitado a que participe en esta tercera edición de Guadalajara en Negro. Para los que no lo sepan, normalmente los jueves en el Por Guadalajara hacemos esa sección que se llama Guadalajara en Negro, y para los que lo conozcan es que además el alma mater, el impulsor de esa sección es precisamente este certamen de Guadalajara en Negro. Y sí que hemos tenido la oportunidad de durante todos los jueves ir charlando de literatura en mayúsculas, porque es verdad que a veces nos hemos alejado un poquito del género negro, pero bueno, sobre todo centrándonos en este género. Y en esta sección, que es todos los jueves, todavía tenéis oportunidad de escucharla, y si no, si me permitís un poco el spam, está también en podcast para los que se la hayan perdido. Pero es que tuvimos la oportunidad de hablar hace unas semanas con Beatriz Osa, que está aquí con nosotros. Nos presentaba precisamente este libro de Olor a muerte en Pioz. Así que buenas tardes a ti también, Beatriz. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes a las dos, aunque ahora mismo ya no esté más detrás. Hola, Rebeca, ¿qué tal? Y no sé qué tal lleváis por ahí tener este confinamiento también hasta de Feria del Libro y de Guadalajara en Negro, todo junto. Pues ha sido raro, ¿eh? Yo no sé cómo lo habréis visto. Bueno, tú también eres periodista, pero vamos, ha sido un poco extraño vivir este confinamiento, que al final ha sido eso, como un hecho histórico, porque todos éramos conscientes de que estábamos viviendo un hecho histórico, pero adaptándonos a la vez sobre la marcha a las circunstancias, ¿no? Para nosotros ha sido raro, sí. Me imagino que para ti también, ¿no? Sí, yo ahora mismo sigo aquí en la redacción porque es verdad que como éramos servicios esenciales, ¿no? Teníamos todavía que seguir aquí trabajando con los periodistas y a mí me tocaba volver todos los días y aquí sigo hasta ahora todavía, pero sí, se hace raro, y se hace raro hasta que una temática se centre solamente en eso, ¿no? En un coronavirus, todo el tiempo abarcándolo todo, daba igual que fuese secciones de Nacional o de Sucesos, como es mi caso. Sí, es que aunque fíjate que nosotros el programa lo basamos más en entretenimiento y pues un poco para desestresar a la gente e intentar cambiar un poco de tema, el fondo siempre ha sido el coronavirus todos estos días. O sea que por mucho que hemos querido que la gente saliese un poco de eso, siempre estaba por detrás y obviamente no era la actualidad más reciente. O sea que, y ahora con esa desescalada, que aquí en la provincia entramos en fase 3 el lunes. Ah, bueno, claro, sí es verdad que nos lleváis una de adelanto, sí. Algo, tengo que deciros, nuestra sesión de Guadalajara en Negro, que no hemos tratado el tema de coronavirus, pero bueno, ya hemos sido nosotros. También hemos tratado, pero sí hemos tratado el true crimen. Vea, yo quería empezar con una pregunta que creo que no es simple. ¿Cómo enfoca una periodista la narración o la convertir, novelar, ¿no? Para un libro, un crimen tan horrendo como fue el de Pioz? ¿Cómo enfrentaste ese reto? Pues mira, como tenía el caso, que al final es un caso que me tocaba de cerca, porque desde que saltó la noticia, desde ese momento en el que la Guardia Civil nos notifica, ¿no?, que hay un crimen que se ha producido, que han encontrado unos cadáveres en unas bolsas de basura, desde ese momento ya estuve, que estamos hablando de 2016, septiembre de 2016, ya estaba en contacto con el crimen y luego lo fui siguiendo todo el tiempo. Entonces, en realidad, el salto, cuando con la gente del Revés me plantean elige un caso, este lo tenía como muy vivido porque lo había seguido todo el tiempo durante esos 3 años, el ir y venir también de todos los procedimientos judiciales. Entonces, enfrentarse a un true crime así, yo creo que la clave en el fondo era un poco esa cercanía con todo lo que había sucedido durante esos 3 años, el que estuve en el juicio, que también me permitió estar muchísimo más cerca de todo lo que había sido la instrucción pura y dura y verla en
en esa gran audiencia de Guadalajara, ¿no? Aunque la sala es pequeñita, digo gran por la entidad. Y al afrontarlo, quizás lo que a mí realmente más me costó, teniendo muy presente el caso, fue por dónde empezar. Porque hay una parte, ¿no? Cuando piensas en el hecho de que sea una historia contada con los hechos reales, en el que hay un momento en el que uno se pone a escribir, bueno, y nos pasa un poco, ¿no? A todos los que nos gusta escribir, que tendemos a fabular, a recrear, y entonces yo ya tenía clarísimo que iba a empezar con ese momento en el que Patrick cierra las bolsas de basura, cierra ese nudo, ¿no? Sin ser consciente incluso de que está dejando su huella, pero yo ya lo tenía ahí. Iba apilando una tras otra las bolsas en esa esquina del salón del chalet de Pioz, iba subiendo luego las escaleras, moviéndose por la casa, limpiando, y ese era mi primer capítulo. Y me di cuenta de que no podía ser, de que era imposible, porque estaba en un true crime. Y en un true crime yo no podía meterme en ese espacio que era solamente del asesino y recrearlo tal cual. Yo tenía que tomar esa distancia en la que solamente me podía ceñir a los hechos. Es que yo no sabía exactamente cómo había anudado Patrick las bolsas, si había anudado primero una u otra, si había ido apilando una tras otra, ni siquiera las... No sé si entendéis que al final hay una parte en la que igualmente para crear ese ambiente yo tendría que recrearlo. Y fue un poco frustrante, ¿no? Ese choque con la realidad para afrontar una historia así, contada así, pero bueno, fue necesaria porque si no, tampoco me habría centrado en por dónde parto y cómo sigo. Y luego a partir de ahí ya, cuando tuve claro que quería empezar con esa primera noche y ese olor, el olor que se encontraron los investigadores, cuando llegaron al chalet, ya todo lo demás casi era más o menos ir desglosando poco a poco esas fases de la investigación y entonces ya sí me podía ceñir como una periodista a la crónica de los hechos. Es verdad que tú viviste el caso prácticamente en directo, estuviste en ese juicio popular y todo, pero me imagino que a la hora de ponerte a escribir como tal la novela, tuviste que investigar más a fondo, tuviste que ver esa investigación, hablar con la gente. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Descubriste muchos más detalles que no conocías cuando estabas viviéndolo como periodista? Sí. Sí, pero sobre todo ya no porque, bueno, hice la relectura, ¿no? De todo ese sumario y en el que al final, como es mucho más pormenorizado, ¿no? Vas descubriendo cosas que a lo mejor yo, que sí que había contado también la historia para el programa en el que trabajo, ¿no? En el de Expediente Marlaska, y entonces habíamos hecho un montón de vídeos y recreado un montón de situaciones y ahí ya me había leído todo el sumario, pero no te lo lees a lo mejor con el mismo detalle porque nosotros tenemos que condensar mucho la información en unos minutos. Entonces ahí era como, quiero ser tan precisa que te lo lees todo. Bien, vale, esa es una parte obligatoria. Pero luego era como, bueno, hasta ahora había podido entrevistar a gente que había, ¿no? Pues desde el capitán a José Miguel Hidalgo de la UCO, yo ya había tenido contacto con él antes de afrontar, ¿no? De sentarme a escribir el libro. Pero no había, por ejemplo, tenido contacto con los forenses. Un contacto directo de sentarnos eso, a hablar, a que me contasen cómo había sido su experiencia. Y ahí fui recabando cosas que yo no sabía, cosas que le habían dicho ellos a Patrick y que en ningún momento tuvieron que plasmar ni en una diligencia, ni en un informe, que era lo que ellos vivieron. Y esas impresiones que ellos se quedaron. Y eso, claro, eso cuando lo escuchas la primera vez te impacta, ¿no? Pero aparte te va haciendo, te permite construir la historia y armarla y que tenga mucha más consistencia. Y luego tuve la posibilidad también de, con Wolfram, que es el tío del asesino, pero también es el hermano de una de las víctimas, de Marcos, pues con él tuve la oportunidad también de conocer mucho más a la infancia de Patrick, la adolescencia de Patrick y a la familia de Patrick. Y también te hace, pues, ¿no? Te ayuda a meterte en otra esencia también del personaje, porque al final no deja de ser, claro, un personaje, ¿no? Real, pero lo es en la historia. Aún así, tuvo que ser duro, ¿no? Escuchar esos testimonios reales de ese caso tan cruel y tan cruento que fue el crimen de Pioz, escucharlo directamente de sus protagonistas tuvo que ser complicado, ¿no? Sí, o sea, yo hay un... No desvelo como tal, no, o sea, hay una cosa evidente, ¿no? Que esto no se puede hacer un spoiler, ¿no? Porque ya está todo, ¿no? Todo el mundo sabe cómo es el relato, entonces, bueno, no le descubra a nadie, ¿no? El relato de los hechos, pero es verdad que a lo mejor hay algún testimonio que se van a encontrar, y en concreto a mí uno de los que más me marcó cuando lo lean, o si lo han leído ya,
nuestros oyentes, ¿no? También, pues o quienes nos están siguiendo aquí en sesión en Guadalajara en Negro, había un testimonio que es el que me contó Wolfram de la abuela de Patrick, es decir, de su madre, ¿no? Wolfram me habló de ese momento en el que ellos en Brasil descubren que hay un chalet donde viven unos brasileños a los que han matado y han descuartizado. Es una familia. Y entonces cuando ven la foto, es cuando se enteran, la foto de esa casa, de ese chalet, es cuando se enteran que esa familia a la que han descuartizado en España, ¿no? Y que se trata de una familia brasileña, son sus propios familiares. Y hay un momento en el que, claro, yo no sabía cómo habían recibido ellos esa noticia. Y me la contó Wolfram en ese momento en el que él, ¿no? Viendo las noticias en los digitales, lee y ve la foto, encaja todo, se pone a llorar y no encuentra las palabras para expresar a su madre que está allí viéndole llorar desconsolado. No encuentra y decía, no podía parar de llorar. Y o sea, a mí todavía se me pone la carne llena, porque es ese momento en el que su madre, cuando ya consigue el calmarse, ¿no? Y entonces le cuenta, bueno, es que esta foto que estás viendo, aquí cuentan en un diario que esto es unos brasileños, y estos brasileños son Marcos, son Janaina, son David y Carolina. Y entonces en ese momento también en un silencio que casi te lo imaginas como un plano secuencia, ¿no? Porque sale María da Grasas, que es la abuela, y sale de esa casa en Brasil, sale al exterior, es una casita baja, y se pone a gritar en plena calle. Es la primera reacción ante el crimen y todavía no sabe que el que ha cometido ese crimen, el que ha matado a su hijo Marcos, a su nuera y a sus nietos, es otro de sus nietos. El que ha matado a su familia es Patrick. Entonces, claro, algo así tampoco te lo cuentan ni en un informe ni en una diligencia, y tampoco te lo cuentan a lo mejor un día, sin más, cuando venía Wolfram a la televisión, ¿no? Te lo cuenta cuando pasas muchas horas con él. Y eso es lo que me ha dado también el libro, poder acercarme a esas historias y que es verdad que pues te impactan y te cuesta a lo mejor también afrontar la escritura con algo así, porque quieres dejar constancia. Que no sé si tu trabajo como periodista te ha facilitado, porque al final siendo periodistas pues tienes que tener una objetividad, tienes que alejarte un poco de los hechos en vez de vivirlos en primera persona. ¿Eso te facilitó la escritura a la hora de ponerte a escribir la novela? Bueno, según, o sea, me daba muchísimo respeto. Realmente, o sea, nosotros tenemos, claro, o sea, como periodista tú te tienes que ceñir a la objetividad, a los hechos. Luego, vale, existe la fe de ratas y que mañana podamos decir, oye, donde dijimos esto, la actualidad manda y tal. Pero aquí, claro, en el libro era como, ay, no, mañana no puedo sacar otra edición impresa del libro y decir, es que me equivoqué en la página 3. Entonces, y esto es todo, toda la gente a la que he entrevistado tiene que ver realmente reflejado lo que ellos me quisieron contar. Y a mí eso es de lo que en algunos momentos más me quitaba, por decirlo así, a la hora de escribir el sueño, ¿eh? Porque era como, quiero ponerlo todo fidedigno. Entonces era como, vale, sí, yo parto de la base de que ya estoy entrenada en contar los hechos como son, pero si me equivoco, aquí mañana no tengo posibilidad de reescribir inmediatamente. Y eso sí que para mí sí que fue como el gran reto. Dejar constancia bien. Un poco el proceso creativo, ¿no? Narrativo, de poder hacerlo un poco. Tenías que ceñirte a los hechos en ese caso. Claro, o sea, quizás por eso a lo mejor, quizás, ¿no? La realidad es así, el único, la excepción o el permiso que me he dado a mí misma, ¿no? En un momento dado, es que hay veces que me dejo llevar a lo mejor a los inicios de capítulo por referencias que en un momento dado son plenamente mías, ¿no? Entonces, o alguna película o incluso en un momento dado hablo de un templo japonés. Bueno, yo nunca había pensado que acabaría hablando de ese templo japonés en la novela, pero cuando estaba escribiendo hay un momento en el que tenía esa referencia de cuando hay veces que no puedes ver algo, no puedes escuchar algo, no puedes hablar sobre algo, ¿no? Y entonces esa referencia estéticamente eran los 3 monitos estos que muchos utilizamos en WhatsApp, y al final de ahí acabo hablando de esos 3 monitos que tienen que ver con un templo japonés. Es la forma en la que quizás me permite un poco más novelar. Todo lo demás tiene que ser, claro, la realidad pura y dura y los hechos, como fueron, y los testimonios, tanto los que me dieron a mí en las entrevistas como, claro, los que pude
ir recopilando del sumario y del juicio. Vea, sabes que nos han enviado preguntas los lectores, algunos de ellos con el libro ya leído, otros por leer. Y, por ejemplo, tengo una de Ana García que te pregunta si te encontraste con algún impedimento en la labor de documentación. No, la verdad es que ninguno. Bueno, a ver, ninguno en cuanto a recopilar todo. O sea, como tal, el único impedimento y me parece, además, incluso, ¿no? Es de esto que dices, bueno, tengo que asumir que es lo suyo, ¿no? Que tenga este impedimento. Hay un material sensible que no se había visto hasta ahora, solamente habíamos visto una fotografía del día del crimen de Patrick enseñando un colgante que llevaba, pero hay fotografías que se las hizo él, que son selfies, ¿no? Que le mandó a su amigo en Brasil, porque es con al que le va contando todos los crímenes que comete secuencialmente, ¿no? Todos los pasos que va dando en el chalet de Pioz. Entonces, hay una fotografía que sí que le manda a ese amigo, que se ve el colgante, como decía, pero había otras 7 fotografías. Entre esas 7 fotografías hay un material sensible que yo nunca había visto hasta ahora, del que solamente en el libro he introducido una foto que realmente es impactante porque sale Patrick totalmente ensangrentado y que no se había visto hasta ahora y que tuve que pedir permiso a la familia. Y hay otras 3 fotografías que yo he visto, obviamente, pero que la familia no me ha dejado meter. Por ser totalmente ¿no? precisos, son las 3 fotografías que no he podido incluir en cuanto a material en el libro. Hay un impedimento, pero es un impedimento que asumo, que entiendo, porque son muy duras, porque en ellas se ve cómo Patrick posa con su tío descuartizado, con su tía descuartizada y cómo enseña en la escena del crimen. Y se lo graba, o sea, se fotografía y se lo manda a su amigo en Brasil. ¿Y cómo ha sido acercarte a esta mente compleja o atormentada? No sé muy bien cómo la defines tú. ¿Cómo ha sido acercarte a Patrick Nogueira? Bueno, ha sido como ya le conocía, ¿no? Por decirlo así. Conocía, a ver, hubo un primer, por ceñirnos a esa parte en retrospectiva, una primera toma de contacto con Patrick, que fue ese día que al principio os comentaba, ¿no? Que a mí me dicen, oye, que ha habido un crimen en Guadalajara. Entonces empezamos a hablar, ¿no? Bueno, pues hablas con alguna fuente, te van contando y lo primero que nos llegó, que luego no fue del todo así de correcto, ¿no? Como habían sido los hechos, pero me contaron, es que Patrick, cuando ya supieron que era él, ¿no? El asesino durmió en el piso de arriba. Dejó los cuerpos en las bolsas y durmió en el piso de arriba. Resultó dormir en la habitación de al lado, ¿vale? Esto es dentro de la distribución de la casa no fue, pero en el fondo a mí me impactaba cómo alguien podía haber matado a sus tíos y a sus primos pequeñitos, los había embolsado en esas bolsas de basura y luego se había ido a dormir tranquilamente justo al piso de arriba. A mí me obsesionaba esa imagen, pero luego me ha ido marcando no solamente eso, sino verla en el juicio, ver su actitud en el juicio, ver cómo le era indiferente todo el que pasaba por allí. Su propio tío cuando declaró ni le miró. Su propio tío cuando le increpaba en el juicio de cómo pudiste hacerles esto, lo ignoraba. Entonces, esa actitud de Patrick no deja de marcar para el que lo ve, que yo estaba sentada, como siempre digo, ¿no? a 2-3 metros de distancia de él en el juicio. Y luego aparte hay una clave que es cómo era Patrick, que es en ese chat que tiene con su amigo Marvin, al que le manda esas fotos que hemos comentado hace unos minutitos, y en ese chat se ve realmente cómo es él, todo lo que no le ha querido contra la justicia y lo que hizo en esa casa. Es atroz. Entonces, cuando tú vas juntando todos esos elementos de ese primer impacto que tuve yo, luego la toma de contacto que yo no la había visto durante esos 3 años, claro, nunca la había tenido tan cerca, y juntarlo con lo que luego supimos, que era lo que nunca se había atrevido a contar, lo que nunca esperaba él que nadie supiese, que se terminó desvelando, que es lo que había escrito en ese chat, te deja una imagen absolutamente de pavor, porque a él tú le ves y es como siempre, ¿no? Es lo que como siempre le describen todos, ¿no? Un chaval que tiene un aspecto grácil, apuesto, un niño bien, maqueado, y además así fue el juicio, no estaba tan preparado, o sea, está preparado como se prepara muchos, pero en realidad Patrick se cuidaba, ¿vale? Sí que ya esas gafitas, pero su jerseycito, pero es un niño bien, es un niño educado.
Y es un niño del que no te esperabas, ya tiene 23 años, ¿no? Pero no te esperabas, no te pegaba con esa imagen que tú esperas del que ha sido capaz de asesinar con esa crueldad. Y hay una cosa que a mí me llama la atención y es que, bueno, en la novela negra normalmente se juega mucho con el suspense, muchas veces no se sabe quién es el malo de la historia hasta que se llega al final, que se va descubriendo incluso con los propios detectives, con quien vaya un poco descubriéndonos la historia, pero en este caso no solo porque se trata de un crimen real y mucha gente ya conoce que ha sido Patrick Nogueira, sino que incluso en la propia investigación fue el principal sospechoso prácticamente desde el principio, una vez que se dijo ya que no había sido un ajuste de cuentas. Entonces, ¿cómo jugaste con ese suspense a la hora de ponerte a escribir para que la gente no dijese, pues ya sé quién es el asesino desde el principio, ya no me interesa? Tengo que confesar que no sé cómo jugué, ¿no? O sea, en realidad yo iba escribiendo y la historia, o sea, yo tenía claro que, bueno, que como ya al final el lector, como bien decía Rebeca, ¿no? Ya sabe cuál es el asesino, ¿no? Entonces dice, ya no solamente porque tú estás leyendo que en determinado momento la Guardia Civil cree que son unos sicarios y luego ya dice, uff, hay otra persona, ¿no? Y entonces descubren que está ese sobrino que es un fantasma, porque dicen, pero ¿cómo puede ser que salte esta noticia y este chico que nos acabamos de enterar que sí que estaba aquí, porque nos lo dice el entorno de Marcos, ¿no? Del tío. Nos dicen, oye, es que tenía aquí un sobrino en España. Y dice, ¿cómo este chico no ha dado noticias y acaba de enterarse de que han asesinado a su familia? Debería alertar, ¿no? Y llamar a nuestras puertas, ¿no? Entonces, enseguida, como decías, él es el foco. Entonces dices, bueno, pues ya está claro, ¿yo cómo voy a escribir esto? Yo hay un momento en el que cuando llegué al capítulo 11, y siempre lo cuento es así, yo pensé, a partir de aquí solo va a seguir leyéndolo mi madre. Porque pensaba, digo, bueno, es que claro, ¿cómo avanzas? La clave para mí de cómo pude avanzar creando esa sensación de, bueno, es que todavía hay cosas que contar, está en las personas en las que entrevisté. O sea, está en el capitán de la UCO, está en ese forense al que pude entrevistar, a Ortigado, que me contó cómo fue el encuentro con Patrick mientras Patrick estaba en prisión y Patrick le pidió que no le sacase de la cárcel porque él lo volvería a hacer. Entonces, si yo tenía claro que en algún momento del libro iba a contar eso, era como todavía, espérate, ¿no? Que era casi como decirle al lector, todavía espérate que te voy a contar alguna cosa más, que aquí no está todo. Y era, por decirlo así, el único juego con el que podía contar. Al final el lector de True Crimen también lo que espera es ver cómo se ha ido desarrollando esa investigación, ¿no? Cómo la investigación ha logrado ser capaz de ir reuniendo las piezas que den con la detención de Patrick, ¿no? Sí, yo creo que hay una parte, ¿no? La inquietud o un cierto espíritu detectivesco, ¿no? que tenemos innato, ¿no? Hay algunos más desarrollado que otros, ¿no? Pero que al final es lo que nos tira para querer saber exactamente, ¿no? De qué piezas tuvieron que encajar. Entonces, aquí tuvieron que encajar rápidamente muchas piezas, porque tenían clarísimo que era él, pero tenían que encajar las piezas sabiendo que Patrick ya no estaba en España. O sea, en el momento en el que Patrick dice, bueno, es que es el principal sospechoso, es que tenemos clarísimo que es él, es que no puede ser otra persona, pero es que no está aquí, es que se nos ha escapado por cuestión de horas. Entonces, esa clave de cómo encajan las piezas para conseguir que Patrick está en Brasil, que es un país que no extradita a los suyos, que es un chaval que tiene todo un entorno que le va a facilitar, además le van a poner un abogado, van a intentar blindarle, saben que tiene un entorno que dentro de Brasil no es lo habitual, claro, no es un chaval de favela. Entonces, todo juega en contra en principio para cómo conseguimos que ese asesino esté aquí. Y cómo lo consiguen, ¿no? Cómo lo consiguen que en la operación Arboredo se desarrolle tan rápidamente y tan, ¿no? Es la parte del puzzle en el que al final dicen, ¡bah! Y ya está. Y entonces Patrick se sube a un avión y consiguen que se entregue. Pues, claro, todo eso es lo que al final también, cuando tú lo lees como, ¿no? Con esa inquietud que tenemos todos de detective, también te gusta. Hay otra cosa que me llama mucho la atención, que es el título como tal del libro, que es Olor a muerte en Piot, que precisamente nos contabas hace un rato que ni siquiera al principio pensabas comenzar el libro así, pero que al final
no solo es el principio del libro, ese olor que llama la atención a los vecinos y que hace que se desencadene toda lo que es la investigación como tal, es un poco, hace de incidente incitador, ¿no? en este libro. Pero además es que al principio del libro hablas mucho de lo que es ese olor que para los profanos, para los propios vecinos no reconocen, que es el olor a muerte, porque no lo conocen de antes. Y bueno, aunque no quiero que te entres en detalles ni nada para no ser morbosos, pero ¿tú reconocerías ese olor? No. No, o sea, pero porque además me lo han descrito, o sea, yo no he estado en una zona porque, bueno, o sea, sí que tengo compañeros que en un momento dado han tenido que, por historias que han tenido a lo mejor que cubrir, sí que han podido tener esa percepción de ese olor, compañeros periodistas. Yo personalmente no, o sea, y contacto con la muerte ha sido como le hemos podido tener muchos, ¿no? De un familiar, alguien cercano, de días, ¿no? De cuando es un velatorio, por entendernos. Entonces, eso no te da esa percepción de ese olor que a mí me describían. Claro, es que a mí lo que me pasó era cada vez que entrevistaba a alguien que había estado en ese chalet, me hablaban del olor. O sea, ya era el olor de esos vecinos que lo percibieron, ese olor, pero no sabían identificarlo. Pero es que en cada entrevista el capitán de la UCU me decía, es que cuando yo llegué al chalet, madre mía, es que cuando estuvieron en la reconstrucción, que se llevaron a Patrick, cuando consiguieron traerla aquí a España, y entonces tenían que hacer, claro, primero por el juez, luego la reconstrucción, y se fueron al chalet, y habían pasado 2 meses, y entonces se fueron a ese chalet que todo estaba más o menos intacto, claro, no lo podían limpiar. Eran todas las pruebas de un crimen, y estaba todo el cual todavía intacto esperando a que él llegase. Entonces allí solamente había estado el equipo forense, pero estaba el olor encapsulado en ese chalet. Y toda la gente que estuvo con él, claro, a mí me sorprendía porque en las imágenes se ve cómo Patrick tiene que ir hablando con el juez. Son los dos únicos que van sin ninguna mascarilla, ¿no? A la que ahora ya estamos todos acostumbrados, pero todos los demás iban con pañuelos tapándose. Estaba en su momento hasta la fiscal embarazada, que todos decían, ¿y esta mujer cómo no va vomitando? Por los rincones de lo mal que huele. Porque allí era esa parte que te describen como un dulzor, pero al final es que, claro, yo no sabría, por eso me tengo que ceñir a lo que unos y otros me iban contando, porque yo no sabría, la verdad. Pero desagradable también es. No es un dulzor que uno evoque, sino que sí que dicen que con el tiempo, el que lo ha olido, hay veces que me decían, hay veces que te llega una brisa. Y es un olor que reconoces, dice, porque algo está en el aire y te llega una brisa y es que se te queda grabado en la memoria. Qué curioso. Vea, Y bueno, sí. perdona, Rebeca, es que para hacer la última pregunta ya de lectores, para ir acabando, nos preguntaba Mario Montes, a ver que lo leo por aquí, si has podido dormir bien esos días tras describir el crimen de Pioz. Madre mía, pues, a ver, lo que sí puedo decir, más que dormir o no, bien, porque al final es una historia que, como ya he dicho, es que la tenía tan interiorizada que, bueno, y hago un paréntesis, yo todos los días cuento crímenes de una u otra forma, ¿no? Entonces, claro, al final cuando trabajas en esto, hay una parte que te acostumbras a poner distancia, ¿no? Entonces, vale, puedo decir que dormir duermo, pero también tengo que confesar que he soñado con este crimen, claro, porque al final esas imágenes las tienes ahí, ¿no? Y entre las que he visto y las que al final no recreas y todo eso, pues está. Y hay veces que se duerme mal, no digo al límite de una pesadilla, ¿no? Pero sí, yo he soñado que estaba en esa casa. O sea, yo he soñado que estaba en ese chalet de Pioz, en el interior de ese chalet de Pioz. Si no me equivoco, Bea, es tu primera novela, ¿no? Sí. Como tal de novela, Sí. aunque hayas escrito ya como periodista diferentes reportajes, ¿qué tal ha sido la experiencia? Bueno, pues como tuve ese momento y reto de no sé si alguien más leerá esto, y como tuve, ¿no? Hay un momento en el que da vértigo. Pero es verdad también que una vez superado el vértigo y ya puesto en este punto en el que ya está escrito todo y bueno, ¿no? Y dices, vale, pues ya está, ¿no? O sea, tiene su portada y ya está intocable aquí, pues hasta a veces pica el gusanillo de ¿y ahora qué?
O sea, eso sí que ahora dices, bueno, pues ya está, pues superado el vértigo, lo mismo me pongo a escribir más, ¿no? Es Eso como te iba a estarte preguntar también, que si te ibas a animar a escribir alguna otra novela, si quieres hacerlo de algo que se ha inventado y no de un true crime, como en este caso. Uy, me encantaría la parte de conseguir un ficción, ¿no? O sea, porque como siempre estoy diciendo, un sin ficción, ¿no? Que es como se llama la colección, a mí me parece dificilísimo. O sea, es verdad que como ya he conseguido, ¿no? Cuando a veces encajas que dices, uy, ya está, ya sé cómo van estas piezas, ¿no? Entonces, a lo mejor otro true crime me resultaría más llevadero. Es verdad que como además hay la historia criminal nos da para personajes de lo más variopintos, de lo más increíbles, hay veces que dices, es que merece un libro este otro también. Entonces, hay una parte de mí que piensa, quizás otro true crime, porque el día que consiga una ficción es que me parece un mérito increíble. A veces cuando leo, ¿no? Cuando lees novela negra, que sería un poco lo más aproximado obviamente a este true crime, me parece admirable cómo han conseguido idear cosas. Por mucho que un true crime pienses también que es un guionista, esto no lo podría haber escrito. O sea, la historia de Patrick, ¿no? No, por mucho que digas, y entonces un chico de 19 años hizo no sé qué, pues piensas, no se le habría ocurrido a nadie. Pero bueno, es verdad que lo otro, recrearlo, inventarlo, yo les pongo una medalla a todos los que lo consiguen. Pues muchas gracias a las dos. Yo quiero recalcar desde aquí, desde esta plataforma de Guadalajara en Negro, que no dejen de leer este libro de Beatriz Sosa, Olor a muerte en Pioz, sobre todo porque nos toca muy, muy de cerca. Como he dicho al principio, es un lugar de la provincia que nos mantuvo en vilo en toda esa investigación y que ahora pueden leer reposadamente y además, no voy a decir que disfrutar, porque es una historia igual, no para disfrutar, pero sí para reflexionar junto a Beatriz sobre cómo fue la investigación en aquellos días, cómo se logró la detención y cómo fue todo el proceso de juicio, ¿no? Porque como la realidad ibas en paralelo, Bea, si quieres para finalizar, ¿hasta dónde llega el libro? O sea, porque hemos conocido hace muy poquito una sentencia... Sí, la sentencia que al final confirma que Patrick va a estar muchísimo tiempo en prisión. O sea, esa sentencia en la que, bueno, pues estábamos pendientes porque el libro se queda justo antes, o sea, el libro sale justo antes de que el coronavirus actuase prácticamente, justo antes de que el Supremo, que se ha pronunciado en este estado de alarma, determinase que Patrick Nogueira es a día de hoy la persona que tiene el preso con mayor condena en España. Es una condena histórica, 3 prisiones permanentes revisables, o sea que ahí es nada. Le queda mínimo, pues eso, hasta que ahora tiene 23, pues hasta que cumpla los 50 y luego solamente le queda revisar, que no sale en segundo grado ni nada de eso. Así que una condena histórica también. Eso es el colofón, digamos ahí, eso es para la reedición del libro. Exacto, para una nueva reedición donde incluyáis esa nueva sentencia del Supremo. Pues muchas gracias a las dos, Rebeca. Ya veis, vosotras, ha sido un placer. Esta conversación y a Bea por estar con nosotros en Guadalajara en Negro. Muchas gracias. Compren el libro. Sí, lean. Lean. Hasta luego.